vinculadas a la educación, que en el último año y medio, ustedes saben, han tenido que sortear todo tipo de dificultades. Hoy lo que les propongo es profundizar en datos vinculados a secundaria. ¿Cómo le ha ido a secundaria en este último tiempo? Concretamente lo que quiero es presentarle 4 datos claves que surgen de este monitor educativo del sector licial. Y vamos a empezar por el primero, que es que la matrícula está cayendo en secundaria. Ustedes lo pueden ver en la siguiente placa. Concretamente lo que dice es que hay menos jóvenes inscritos en secundaria, como lo están pudiendo ver, está cayendo. Una primera explicación que dan las autoridades es que esto responde a que hay menos nacimientos en Uruguay, pero la realidad es que todavía falta un poco más de investigación científica para saber si eso efectivamente es, esa es la única explicación que habla de esta realidad, o en realidad también está pasando que están quedando más jóvenes por fuera del sistema educativo. Un segundo dato que vale la pena profundizar y mirar con más detalle sobre este monitor licial es que también está cayendo la desvinculación al sistema educativo, y este es un dato alentador. Van a poder ver en la siguiente placa cómo la desvinculación del sistema educativo cayó en ciclo básico. Ustedes están viendo ahí entre el 2008 y el 2021 de 6,9 a 4,5. En bachillerato el año anterior 12,7, ahora 11,2. Bueno, ¿qué factores están incidiendo justamente en esta baja en la desvinculación? Bueno, lo vamos a profundizar en instantes nada más, pero lo que sí es cierto y vale la pena profundizar es que la mayoría de los que se están desvinculando son jóvenes con extra edad, es decir, que no están cursando el año en el año que deberían, digamos, sino que son más grandes del año en el que están cursando. Un tercer dato que también vale la pena profundizar, y lo podemos ver en la siguiente placa, es que se incrementó en 2020 el porcentaje de egreso en secundaria. Ustedes ven que venía ahí planchado alrededor del 50%, 2020, pandemia mediante, y sin embargo crece 7% aproximadamente el egreso. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Abre la pregunta realmente de cuánto influyeron las nuevas dinámicas educativas que ocurrieron el año pasado. Y para finalizar, bueno, el lado B de este dato, que en realidad sería auspicioso, que es que aumenta el egreso, es que es muy dispar en el territorio uruguayo. Lo pueden ver en el siguiente mapa que tenemos para mostrarles a continuación, como en realidad hay departamentos como por ejemplo Flores, que tiene un 74% de egreso, que es al que le va mejor, y después hay otros departamentos, nada menos que Montevideo, que concentra la mitad de la población, también Maldonado, donde no se llega al 50%. Entonces, en definitiva, hay algunos datos alentadores que deja este monitor educativo licial, y hay otras señales que siguen mostrando que la educación uruguaya tiene enormes desafíos que atender en secundaria. Y vamos a profundizar un poquito a continuación en eso, y para eso le vamos a dar la bienvenida a Renato Operti, que es especialista en educación, entre otros de los tantos títulos que tiene, integrante de EDUI 21. Gracias por estos minutos, Renato. Buen mediodía. Buen mediodía a ustedes, muchísimas gracias. Era realmente un placer de estar con ustedes, y que, como bien hacías en un relato muy preciso, seguir hablando y colocando el tema educativo más allá de la situación coyuntural que se plantea hoy, requiere de una transformación profunda para responder a algunos de los problemas que tú muy bien anotabas, como por ejemplo el tema de la desvinculación del sistema educativo o la baja tasa de egreso. Correcto. Empecemos por esto del egreso. Empecemos por esto del egreso que yo decía recién. Mejora el egreso en pandemia, y uno podría decir, estábamos esperando datos peores. Mejora el egreso en pandemia y baja la desvinculación. ¿Qué explicación le encontrás a esos datos que salen de este monitor? Bueno, a veces los datos, hay que analizarlos en función de una cantidad de elementos que uno puede tener en cuenta. Yo creo que hay una explicación bastante lógica, que es que el sistema se flexibilizó más en algunas cuestiones que permitieron de alguna manera mejorar la permanencia de los estudiantes y el egreso. Es decir, de hecho el sistema, los criterios de evaluación, los criterios de algunos contenidos educativos reformulados, una predisposición mayor a contemplar la coyuntura y a contemplar situaciones de adversidad, capaz que de alguna manera eso está reflejando una situación positiva en cuanto al hecho de que, como bien decías,
la pandemia no agravó indicadores que por sí eran y son preocupantes, ¿no? Porque no nos olvidemos que estamos hablando, tú bien lo decías, ¿no? La tasa de egreso de la educación media sigue siendo muy baja, pese a que ha habido un aumento importante. Pero claro, hay una segunda línea explicativa, si me permitís un segundo, que es también decir que con o sin pandemia, el sistema educativo más o menos se desempeñó igual. Con lo cual quiere también decir que el sistema educativo tiene algunos problemas importantes, serios, que el hecho que haya o no pandemia no lo ha agravado, porque ya son problemas que ya tienen una permanencia, una consolidación en el tiempo muy fuerte, ¿no? También está, yo lo que quiero decir es que también esto visibiliza la necesidad de una transformación profunda de la educación, lo que quiero decir. Eso es bien interesante. Me pregunto si esta desigualdad o tal vez disparidad que hay territorial también es un llamado de atención a las autoridades a repensar las políticas. ¿Hay que hacer políticas diferentes, por ejemplo, para Montevideo, para Maldonado, que para Flores, que le está yendo bastante mejor? Yo creo que es un buen tema que, como bien anotabas tú, que se diagnostique las disparidades territoriales, sociales, de contexto. Ahora, esto requiere de lo que en el mundo se llama una construcción educativa global. ¿Qué quiere decir una construcción educativa global? Significa una visión de conjunto global, unitaria, uniforme para todo el sistema educativo, con un aterrizaje local que responda efectivamente a las necesidades. Los datos que tú mencionabas, seguramente, tomamos el caso de Flores, por un lado, o el caso de Montevideo Maldonado, las condiciones de inclusión y de integración del alumnado, en virtud del tamaño de población, del territorio, de la cercanía de las comunidades a los centros educativos, de los propios cuerpos directivos y docentes de los centros, pueden estar explicando esas diferencias. Es decir, la vulnerabilidad es mucho más fuerte y mucho más aguda y mucho más cruda en un territorio tan amplio y tan diverso y tan cementado como lo es Montevideo, también lo es Maldonado, de un departamento o una ciudad como Trinidad, que pueden tener un nivel de integración y de inclusión relativamente mejor. Ahora, ¿eso qué hace? Si no hace la necesidad de tener esa mirada global, quiere decir, una mirada global significa tener claridad de objetivos y propósitos para todo el sistema educativo por igual, y después aterrizarlo eso en función de las particularidades de cada contexto. Yo creo que lo que está mostrando esto es algo que Edu21, tú mencionabas a Edu21 hoy, lo diagnosticó ya en el 2018 cuando tuvimos la posibilidad de presentar el libro abierto, que es esta idea de que tiene que haber un shock de atención socioeducativa integral para los sectores vulnerables. La pandemia no ha sino mostrado la crudeza de la vulnerabilidad social, económica, educativa. Entonces nosotros lo que decimos es que tiene que haber una modalidad de atención integral mucho más potente y mucho más intensa para todo ese segmento de la población que va desde la niñez, de los 3 años a los 14, 15 años, a través de un modelo que combine lo pedagógico, lo curricular, lo educativo, con un componente social que no es que se adoce a lo educativo, sino que se complementa, se integra. Y a mí me parece que estos datos que tú muy bien mencionabas, porque también la tasa de egreso en Montevideo Canelones, por lo que dice el monitor, estamos por debajo del 50%, no es sino un reflejo de una debilidad de la política educativa como política social, como política cultural, como política ciudadana, como política comunitaria. Yo creo que ahí tenemos el problema, que es la falta o la ausencia o la debilidad de un modelo de atención integral. Bien. Por eso, ahí también hay que superar, en ese tema que hemos hablado, esas discontinuidades que contigo hemos conversado varias veces entre la educación primaria y la media, porque también los indicadores que tú estás mostrando muestran las discontinuidades de un sistema que pasa de una manera de trabajar muy compacta en primaria a un sistema mucho más fragmentado de la educación media, ¿no? Bien, y por el otro lado, estos son datos que son una foto bien interesante de lo que sucedió en pandemia y que dejan aprendizajes para adelante, me imagino, pero por el otro lado se está procesando también una reforma, un cambio de qué enseñarle a los chiquilines. Me imagino, tú decías más temprano el tema de la flexibilidad que adoptó la educación el año pasado y que tal vez esos cambios que tuvieron que procesarse tienen que ver con que haya aumentado el egreso, que haya bajado la desvinculación y tú estás ahora trabajando en un grupo que está generando insumos sobre qué enseñar. ¿Cómo se unen todos estos puntos para mantener a los jóvenes enganchados? Me permitís una cuestión sobre lo anterior que me parece bien interesante para los televidentes, me parece. Fíjense lo siguiente.
Una de las explicaciones que la directora de secundaria realiza respecto al aumento de la vinculación es que secundaria se abrió la posibilidad de un pasaje más fluido de estudiantes de secundaria a UTU, ¿no? Es decir, permitió que los alumnos que quisieran, con las familias que quisieran que sus hijos fueran a la educación técnica, pudieran hacerlo y transitando más fluidamente de secundaria a UTU. Este es el ejemplo más claro, o un ejemplo claro, de cómo un sistema educativo que se flexibiliza, que ya no trabaja en compartimentos estancos de primaria y secundaria, o UTU, fíjense, si secundaria y UTU coordinaran mucho más sus políticas, coordinaran mucho más sus propuestas, los alumnos tenían mucho más incluidos que hoy. Claro. ¿Por qué? Porque permitiría mucho más eso que se llama en el mundo la navegabilidad. Te digo eso porque es interesante, porque a veces se habla de dos mundos. Cuando los mundos se integran y no se separan tanto, los que ganan son los alumnos. Bien. Respecto al grupo de referentes que tú mencionabas, sí, es uno más dentro de una estrategia que creo que tiene ANEP, solamente lo podrán consultar con el profesor Robert Silva o con la doctora Adriana Aristimuño. Es un grupo de referentes que se ha creado con la idea justamente de ventilar el debate educativo. Yo creo que es una muy buena propuesta de parte de la ANEP. No es un grupo de nominados ni nada por el estilo, sino simplemente es un grupo de personas que provienen de diferentes áreas, del trabajo, de la tecnología, de las ciencias, de la economía, de la sociedad en su conjunto, donde nos estamos, reuniendo para discutir la relación entre educación y sociedad. Esto es, la pregunta central que nos anima en esta construcción que estamos haciendo es, ¿qué tipo de educación necesitamos? Y tú hablabas muy bien, ¿qué tipo de contenidos educativos necesitamos para que el país sea una sociedad, para que el Uruguay sea una sociedad sostenible? Bien. Hoy tú sabes que en el mundo el tema de la sostenibilidad planetaria, la ambiental, la política, la social, la económica, está en la discusión. Si no cambiamos las maneras de vivir de los humanos, no tenemos futuro. Entonces, ¿dónde se empiezan a cambiar las maneras de vivir de los humanos? Desde la educación. Entonces, ahí es donde tiene que haber un cambio muy fuerte, a nuestro criterio, en los contenidos educativos. Nosotros, como parte del grupo de referentes, o uno de los grupos de referentes, pues están también grupos de educadores, de todo, digamos, es una constelación y un crisol de diversas posturas. Después la ANEP tomará sus decisiones naturalmente, que le corresponden a la ANEP, por supuesto, pero nosotros lo que vamos a tratar es dar una mirada desde la sociedad a la educación, ¿no? Renato Operti, muchas gracias por estos minutos con BTV Noticias, como siempre. Muchas gracias a ustedes y no se olviden, como ustedes lo han hecho con mucha elocuencia y mucha capacidad y sagacidad, de seguir posicionando uno de los temas centrales que el país tiene y de exigirle al sistema político, de exigirle a la sociedad y al gobierno, a los partidos políticos, que acuerden un cambio educativo para 20 años. Eso es fundamental para que el país tenga una oportunidad real de desarrollarse. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Operti. Seguimos con más BTV Noticias.